A ver, listo. Vamos acá ahora con la replicación del ADN. Esto de aquí necesitamos saber en qué fase, en qué partes de la célula se va a realizar, ¿no? Y en qué fases. Entonces, voy a hacer el ciclo celular. El ciclo celular, como mismo me indica, también como el ciclo de la vida, tiene un inicio y un final. No es que el nuestro es un poco más sencillo, ¿no? Es naces, reproduces y mueres, ¿ya? Este de acá tiene otros nombres. La primera, la fase M, donde hubo división celular. De los postulados de Virchow es que una célula proviene de otra ya preexistente. Entonces, desde ahí vamos a comenzar el ciclo. Desde la división celular, fase M. ¿Ya? ¿Esto es metafase? No, no, este es el ciclo celular. Ah, ok. Esa es otra cosa. ¿Ya? Después, una vez que se divida la célula, esta necesita crecer. Y eso se llama fase G1. G1. ¿Cuándo crece? Siempre en este sentido vamos, ¿no? Con las manecillas del reloj. Crece. ¿En qué forma crece? Produciendo proteínas. ¿Ya? Preparándose para la siguiente fase, que es la fase S o de síntesis de ADN o de replicación de ADN, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Síntesis de ADN o replicación de ADN. La siguiente fase es, una vez que ya se divide el ADN, necesita otras proteínas para la siguiente fase. Esa se llama fase G2, donde la célula crece más. Se prepara para dividirse. ¿Ya? Hay unas células que están en estadio entre M y G1, que se le conoce como G0. ¿Ya? Están con una división condicionada. Entonces, esas son las células de una parte del cerebro y unas del hígado. ¿Sí? Están condicionadas. ¿En qué momento? En el momento en que se corte el órgano. Ahí se reactiva esta parte de aquí. Pasan de G0 a G1 y todo el ciclo. ¿Sí? Entonces, no sé si conoces la historia de Prometeo ¿cómo es? En la mitología griega. No sé si te suena. Prometeo, poco sé Poco de ya. mitología. Prometeo fue un dios que nos dio el fuego, supuestamente, ¿no? Le quitó al Olimpo y nos bajó el fuego. Como era prohibido bajar el fuego del Olimpo, Zeus le castigó a Prometeo en una piedra y que se quede ahí por la eternidad y que un águila le comiese el hígado todos los días. Y obviamente no, si es que yo le digo al águila que le coma, una vez se va a acabar. Entonces, como castigo, Zeus le hizo hacer al hígado que creciera al día siguiente. ¿Ya? Entonces, esto no es tanto mitología, sino que ahí tiene una parte científica. Cuando le falta un pedazo, aunque sea pequeño, al hígado, este comienza a hacer mitosis y recupera ese pedazo. Y hasta ahí queda, no se hace más grande, sino solo ese pedacito le recupera. ¿Sí? Por lo que está en fase G0. Y otras Ok. partes del cerebro, como por ejemplo ¿cómo es? El hipocampo, también da división celular. Una vez uno se oye que no, el cerebro una vez que ya creció ya no tiene más división celular, pero el hipocampo sí se ve que sí tiene división celular. ¿Ya? Listo. Eso es en cuanto a esta parte del ciclo celular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, déjame recalcar. M es mitosis, ¿no es cierto? No, no, no es mitosis. Es fase M nomás. Ah, ok. División celular. Listo, doctor. G1 y G2, Es eh, crecimiento celular. Ajá. crecimiento celular y S es síntesis de ADN. Eso, perfecto. Síntesis o replicación, ¿no? Eso les de ver diferente en los libros de biología y los libros de genética. ¿Ya? Muy bien. Lo que vamos a ver ahorita es esto. Fase S. ¿Ya? Y después, en las mismas diapositivas, vamos a ver G1 y G2. ¿Sí? La fase M le dejamos para después. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. La replicación de ADN, fase S.
Ya. Entonces, en la replicación de ADN, como ya sabemos, ay, es una molécula que está... No, no aparece la flecha. A ver, no, no me cambia. Es una molécula que está enrollada sobre sí misma. Entonces, para que se produzca otra copia de esto, yo no puedo hacer la copia enrollada. No se me leería bien, tal cual como copiar un deber arrugado. No hay cómo. ¿Qué es lo que hace? Hay una enzima que de lo que está enrollada se va a hacer recta y se llama helicasa. ¿Ya? Helicasa. Lo que hace es ponerle recto como si fuera una escalera normal y va a romper los puentes de hidrógeno. La helicasa. ¿Ya? Una vez hecho esto, hay que acordarnos que esto solo le hace, no hay como cogerle desde el principio hasta el final, sino que solo hace desde el centro a la periferia. Entonces aquí vemos enrollado acá y acá no, y acá también enrollado, perdón, ¿sí? Entonces le hace del centro a la periferia la helicasa, ¿sí? Y también me va a quedar enrollado, si es que yo le separo del centro, en un momento dado los extremos se me van a super enrollar, ya como el teléfono, como el cable de un teléfono, de los antiguos, ¿sí? Si es que yo le separo, se me va a enrollar en los extremos y se me va a complicar. Entonces, para que no se super enrolle, viene la topoisomerasa, otra enzima, que evita que se super enrolle en los extremos, ¿ya? Helicasa parte de la mitad hacia el centro en la de los puentes de hidrógeno, ¿ya? Después, hay que acordarnos de las direcciones. 5 a 3' y la otra en viceversa, ¿ya? Cuando se lee en esta dirección de 3 a 5', de 3 a 5', la cadena puede leerse normalmente, como si uno estuviera leyendo el libro, de izquierda a derecha, de 3 a 5. Vuelta a la otra hebra en el sentido contrario de 5 a 3 es como si estuviéramos leyendo el mismo libro pero en sentido contrario, de derecha a izquierda. No podemos leerle así, sino que le vamos a leer palabra por palabra, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa en el ADN. Una va a leer rápido, de 3 a 5, y la otra va a leer lento, de 5 a 3. Esto tienes que anotarle bien, bien, ¿no? Ok. La cadena que se lee rápido, de 3 a 5, se va a llamar cadena adelantada. De 3 a 5. Cadena adelantada. Y la otra, de 5 a 3, va a ser la cadena rezagada. Rezagada. ¿Sí? Adelantada y rezagada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. No, muy bien. Ya. Entonces, para empezar a leer, lo que nosotros necesitamos es un punto fijo como el inicio de un texto. Nosotros tenemos la letra mayúscula. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. Para comenzar a leer y copiar, necesita un punto de inicio. Y ese punto de inicio está dado por un cebador de ARN. No de ADN, sino de ARN. El cebador no es más que un nucleótido de ARN que inicia la secuencia. Y esto está dado por una enzima que está acá arriba, que es la ARN polimerasa. ¿Ya? El cebador en algunos libros no le traducen del inglés y se llama primer. Se escribe primer, pero de ahí se pronuncia primer. ¿Ya? Es lo mismo. ARN primer o cebador. ¿Qué es lo que va a hacer? El inicio de la lectura. ¿Sí? Tanto en la acelerada como en la rezagada. ¿Ya? Como solo se lee rápido de 3 a 5, esta de aquí ya tiene el primer y ¡rin! Se va a leerle todo, ¿sí? Mientras que acá arriba va a llegar a un punto de que está de 3 a 5 y después se detiene porque
tiene el 5 delante. Del 5 ya no puede leer para adelante. Entonces se van a formar pedacitos. Si le ves aquí separados. Esta no tiene esos pedacitos, está recto. Acá están separados, por lo que no puede leer de 5 a 3. El primer ni la ARN polimerasa. ¿Ya? Vamos a verle primero acá. ¿Sí? Aquí está el cebador de ARN o primer que pone la ARN polimerasa. Una vez que ya comienza esta lectura, ya viene otra enzima, que es la ADN polimerasa 3. La ADN polimerasa 3. Y comienza a poner nucleótidos, uno sobre otro, de acuerdo a la concordancia que ya vimos. Adenina con timina, citosina con guanina. ¿Ya? Ahí va. Como no tiene un tope, siempre va a ser 3,5, 3,5, 3,5, se llena esta parte. Acá es el problema. Este de aquí hace lo mismo, viene la ARN polimerasa 3 y va a poner el ADN después del primer, pero llega un punto en que ya no puede leer. Tiene que esperar a que venga otra vez la ARN polimerasa, pero si está ocupado, esto se retrasa, por eso se llama hebra retrasada o el otro nombre que te dije, ya me olvidé. Rezagada, ¿ya? Entonces tiene que esperarle hasta que se desocupe de acá y poner aquí otro primer de ARN. ¿Listo? Entonces me va a formar pequeños pedazos de ADN que se llaman fragmentos de Okazaki. Debido al, al médico japonés que les descubrió. ¿Ya? Fragmentos de Okazaki. Listo. Y después tiene que en estos espacios cambiarse de ARN a ADN, ¿sí? Por medio de esta enzima, la ligasa. Va a quitar el primer de ARN y va a poner un nucleótido de ADN. ¿Cómo sé que es ARN o ADN? Es porque aquí tiene un uracilo. Uracilo es de ARN, entonces este uracilo le quita y le pone acá timina. Esa es la propia, ¿ya? Como ves, es un procedimiento un poco complejo, ¿no? Esta, la segunda hebra. La de acá, como lee de seguido no hay mucho problema, pero acá como tiene que esperar a que venga, como que la de los genes no pueden estar seguidos. Y eso es una falla también genética que puede expresarse en mutaciones. Entonces, para eso tenemos otros que vuelven a leer. Una vez que ya la ligasa le pone, otra proteína se pega y comienza a leer tanto la hebra rezagada como la adelantada, para ver si es que hay algún error. Si es que hay algún error, cambia el nucleótido y no ha pasado nada. Pero también se le puede pasar. Y esas son las ADN polimerasa 1 y la 2, que leen y ven los errores. ¿Ya? Entonces, como ves, aquí hay otras enzimas para sacar de una hebra, dos hebras, perdón, de una hélice, dos hélices. Eso es la replicación o duplicación de ADN en la fase S. ¿Ya? Nada Información además de más. ácidos y nucleótidos encontramos en el ADN. ¿Perdón? ¿Qué información encontramos además de ácidos nucleótidos? No solo es lo que vimos en la primera parte de la clase, solo eso tenemos. Los nucleótidos de acuerdo al tipo de ácido que tenemos. De ahí no tiene que haber nada. Aparte de proteínas como la histona. La histona es como el carrete del hilo que hace que se envuelva por sí mismo. De ahí, pero eso no va a dar una información para codificar en proteína. Más es los nucleótidos. Y depende de la secuencia de nucleótidos, va a depender qué genes, qué tipo de proteína le va a salir. De ahí no hay otra cosa más, no tiene que haber nada, no tiene que haber ni primers al final de todo esto, porque si no, Ok. se me queda ahí esta cosa. Al final de todo, ¿cuál es la función principal del ADN? Del ADN expresar todas las características, es como un programa de esto de programación de videojuegos. Si es que yo escribo el programa, así verle un programa no me dice nada, tal cual como la película Matrix. Si yo veo esas letras verticales, yo no entiendo. Pero al momento de correr el programa con otro programa, ya veo que ahí está saltando el muñequito, que está corriendo, que está disparando. Lo mismo va a pasar aquí. Si yo leo esto, no me dice nada.
tiene que traducirse estas adeninas, citosinas y guaninas para yo saber, ha tenido el color de pelo claro, ha tenido los ojos de color oscuro. Eso es, así funciona Listo. nuestro cuerpo. Lo que hacen es producir proteínas, ¿no? Afinadas cuentas, ajá. Y esa proteína me va a expresar una característica medible o visible. Ok, mediante transformaciones químicas. Exacto, Imagino. que eso es lo que ya vamos a ver. Ajá. Ya, doctor. ¿Ya? ¿Otra pregunta? No, doctor. No, perfecto. Vamos la siguiente. Ay, aquí está por si acaso. Lo mismo que yo te dije de las enzimas, por si le quieres tomar una foto. Es lo mismo, ¿no? Pero ahí está un poco más detallado. Sí, mira. ¿Eh? Como no es que con texto se le ve un poco más aburrido. Exacto. Con la explicación del gráfico se le ve mejor. ¿Ya? Listo. Vamos a la siguiente parte. Lo que viene ahorita es la fase G1 y G2. G1 y G2. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Esto es el resumen, ¿no? El ADN ya duplicado o antes de la duplicación, dependiendo si es G1 o G2, va a producirme ¿qué? ARN M, después ARN T y después esto, una secuencia de aminoácidos, que al final de cuentas es una enzima. ¿Ya? Este es el resumen. Tenemos que ver detalladamente cómo está esto. El paso de ADN a ARN, si le ves que no es todo lo que se va a leer. ¿Sí? Solo es un pequeño espacio. Y es igual que en la anterior. Se va a abrir en la mitad y va a coger y a leer un pedazo. En la anterior que vimos es todo, ¿no? Extremo con extremo. Lo que se copia. Porque tiene que tener la misma información. Esto se llama burbuja de replicación en el paso anterior. Burbuja de replicación. Ahora, esto de aquí tiene el nombre de transcripción, porque vas a copiar el mensaje del ADN, pero con otra letra. ¿Sí? Igual que copiar un deber, transcribir un deber. No vas a hacerle con la letra de tu mismo compañero, sino con otra. ¿Y cuál es la letra que cambia? Timina por uracilo. ¿Ya? Por eso se llama transcripción. Esto pasa en el núcleo, la transcripción. El otro proceso, traducción, es traducir el mensaje de esto a proteína. ¿Ya? ¿Dónde pasa eso? En el retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? En el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Facilito. Eso es a breves rasgos. ¿Ya? Vamos a verle ahora sí qué pasos tiene. ¿Ya? Vamos a quitar esto que me está estorbando un poco. La transcripción primero, ¿eso dónde pasa? En el núcleo celular. En el núcleo celular. A breves rasgos vamos a copiar, vamos a producir ARNM. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ARNM. Entonces, lo que va a pasar es esto. Una vez que se abra la burbuja del ADN, va a haber un promotor como lo que vimos antes, un cebador. Y es el mismo, va a ser el cebador de ARN, ¿ya? Entonces va a ponerse aquí, pero ¿cómo sabe, no? La proteína esta no tiene ojos para leer, aquí termina y aquí comienza, ¿no? Sino que tiene una señal química, que es la caja TATA. Es timina, adenina. Es una secuencia específica donde el promotor se va a pegar. ¿Ya? Es decir, el ARN polimerasa se va a pegar en la caja TATA. Y de ahí para adelante ya se da cuenta que es el gen que tiene que copiar. Igual va a haber una terminación donde le dice, ¿ya? Este de acá, el promotor, una vez que ya esté identificado, viene la enzima y comienza a poner ahí nucleótidos ahora de ADN, de ARN, ¿sí? Como si fuera una hilera, ¿ya? Pero no les pega, sino que solo está copiando al paralelo, ¿ya?
Listo. Estos promotores necesitan de otra molécula que es los factores de transcripción. Y uno de ellos es el TF2D. El TF2D me indica dónde comienza. Esos son los factores de transcripción. ¿Sí? Y ahí va. ¿De dónde a dónde lee? De 5 a 3'. De 5' a 3'. Eso también anotará. De 5' a 3' la ARN polimerasa. Los factores de transmisión. No, la ARN polimerasa para Ah, ok. copiar el gen. ¿Ya? Y es específicamente la 2, ARN polimerasa 2. ¿Ya? Y va poniendo ahí citosina, guanina, adenina y uracilo. Timina no tiene. ¿Sí? Timina no vamos a ver en el ARNM. Y se lee de 5 a 3'. ¿De dónde vienen? Eso ya te dije, ¿no? Del UTP, CTP, GTP, ATP. Se van a hacer mono para pegarse acá, en formar la cadenita de ARN. Como no tiene que pasarse, hay una parte aquí de las bases nitrogenadas que le dice ya para, no me copies nada más. ¿Sí? Esa es la fase de terminación y ya tenemos completo el ARN. ¿Ya? Aparte de eso, hay otros reguladores que están antes de la caja TATA. ¿Sí? Aquí tenemos la caja TATA para el promotor y antes hay otro gen que va a regular la expresión de este gen que estamos de ahorita haciendo. Entonces, ¿en qué forma regula? Depende del cómo nosotros necesitemos. Si es que también se llama enhancer, ¿no? En inglés. Esto depende de la necesidad del cuerpo. Si yo necesito producir más miocina, el enhancer se va a activar y va a llamar al, al ARN polimerasa 2 para que saque más de este gen. Si es que yo tengo suficiente miocina, ya no produzco esta proteína y el enhancer se apaga. No le llama a la ARN polimerasa. Y así nos regulamos en lo que necesitemos. ¿Listo? ¿Alguna Listo, pregunta doctor. hasta aquí? No. No, ya. Esto de aquí, lo que se formó ahorita no es un ARN ya propio, ya me va a producir una proteína, sino que hay unos genes que no me van a servir, ¿sí? Esos genes que me sirven para mi proteína futura se llaman exones, con X, exones. Los que no me sirven se llaman intrones, sin H, ¿no? Intrones lo que no me sirven y los exones lo que me sirven. En sí los intrones son genes que perdón, son nucleótidos que van a unir genes. O también son virus que se incorporan a nuestro ADN. ¿Ya? También son primers, ¿sí? Son el inicio y el final que no se cuentan al final de la traducción. En sí, en exones solo hay 1.5% de todo del ADN. Imagínate, de todas las bases nitrogenadas que tenemos, solo el 1.5% me va a producir un fenotipo, o sea, algo que yo pueda verle de la persona. El resto es puro relleno. ¿Ya? Entonces, como es bastante relleno, ahí viene otro proceso. Antes de que salga del núcleo el ARNM, tiene que madurar. ¿Cómo vamos a madurar? Con estos tres pasos. Splicing, que en inglés es corte y empalme. El otro que es la añadidura, perdón, la añadidura de una caperuza, de un capuchón en el extremo 5' del ARNM. Esto en inglés, les de ver en otros libros, se llama capping. Capping de caperuza, pero nosotros no usamos esa palabra, entonces como capuchón. Le va a proteger al ADN cuando salga. Y la última, en el otro extremo, vamos a poner un montón de adeninas. Eso se llama añadidura de la cola poli A. En el extremo 3. En el extremo 5 el capuchón y en el extremo 3 la cola poli A. Eso le va a proteger a nuestro ADN ARN, perdón, de ser digerido fuera del núcleo. Y el splicing me va a servir para sacar los intrones que no me sirven. ¿Listo? Vamos a ver Ok. cómo es esto.
Aquí tenemos nuestro ARNM inmaduro. Estos espacios en blanco son los intrones y los rosados los exones. Los exones son lo que me van a producir la codificación. No te olvides, van a codificar una proteína. Los intrones es relleno. ¿Ya? Entonces, en el splicing va a haber un grupo de enzimas que se llaman spliceosoma, que van a hacer cortar esto y empalmar lo que sí me sirve y dejarle ya maduro. De eso se trata. Cortar los intrones, desechar eso y lo que me sirve empalmarle. ¿Ya? Nada más. Eso es el splicing, empalme. Y acá, en el extremo 5, vamos a ver el capuchón en la siguiente y en la otra, y ahorita te adelanto en la cola polia, que son adeninas en el 3. Solo se le añaden las adeninas, no van a codificarme nada. Es para que no se dañe mi ARN maduro. ¿Ya? Vamos a ver cómo se pone el capi. ¿Para qué sirve? Ya sabes, ¿no? Para darle estabilidad y que no se me dañe el este. Es producida por la misma ARN polimerasa 2. Va al extremo 5 y le va a poner esto, guanina metilada. Guanina metilada. ¿Sí? Este es el metinol. Es un grupo de estos, acá, en el grupo 5, en el extremo 5', un CH3. Eso es lo único que hace. ¿Cuál? La misma ARN polimerasa 2. Va a ponerle el grupo metil, guanina metilada, y ya está protegido. Y con eso y con la colita ya puede salir hacia el retículo endoplasmático rugoso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eso le protege, ¿no es cierto? Sí, ajá, la guanina metilada y la polia le ¿Pero protegen de con qué los le dos protege? de otras enzimas que están afuera en el citosol. ¿Sí? O sea que las enzimas también pueden tomar receptores químicos y atacarle. Claro, ataca lo que no ve como propio. Aunque es una copia del ADN, no le ve como propio a esto. Ah, ok. Ajá. Listo, doctor. Entonces, los lisosomas, que son las partículas que tienen enzimas que comen, pueden liberarse y destruirle. Y ahí se quedó la expresión de ese gen. ¿Ya? Listo, vamos acá. El último paso es la traducción. Entonces, aquí tenemos el resumen. Se genera la burbuja, sale el pre-ARN o ARN inmaduro mensajero, produce el splicing, empalme, en el un extremo el capping, en el otro extremo la cola polía. Sale del núcleo por unos agujeros que se llaman nucleoporinas y se dirige al retículo endoplasmático rugoso, que ahí si te acuerdas el, teníamos los ribosomas. Lo que va a hacer los ribosomas es ver, va a leer, este de acá es apenas se le ve, ¿no? Con una redonda aquí y con una base acá, ese es un ribosoma. Va a leer este ARN mensajero por letras de 3, de tripletes. Así como nosotros leemos palabras por grupos de letras, ellos también, pero solo por tripletas. Estas tripletas del ARN-M se llaman codones. Codones. Del ARN-M maduro es un codón. Y al momento en que lee, tiene que parearle con otro tipo de ARN. Este de acá es el ARNT. ¿Sí? El ARNT vuelta lleva otras 3 letras y estas se llaman anticodones. Tienen que seguir la misma ley de Chargaff. Purina con pirimidina. Si es que no me cuadran los 3, se va hasta que cuadre. Eso lleva en un extremo el ARNT de transferencia y en el otro Y eso, extremo lleva el aminoácido. ¿Sí? ya. ¿Ya? Anticodón y aminoácido es lo principal que tiene la RNT. ¿Ya? Una vez que cuadran los dos, el aminoácido se queda para que siga leyendo y venga otro RNT y haga esta colita. Y eso ya es la proteína. ¿Sí? Si te acuerdas, es la forma primaria, es una sucesión de aminoácidos en línea recta.
Esa es la estructura primaria que ya vimos. Eso es lo que está haciendo. Y me falta el ARNR, que se encuentra en esta bolita, en el propio ribosoma. O sea, de ARN sale proteínas y de perdón. ¿De cuál? Del ARNT sale proteínas y del Ajá. otro ARN El M es solo el mensaje que lleva. solo es mensajero. Ajá. Solo es el mensaje que tiene que leer el ARNR, el ribosoma. El ribosomal. Ahí es. ¿Ya? Listo. Este de aquí hay que profundizarle algo más. Aquí tenemos de color azul el ribosoma, que tiene dos unidades, la más chiquita y la más grande. Todo lo que vimos ahorita es la más grande. Pasa en medio de las dos. Lee de 3 a 5, eso no hay que olvidarse. Lee de 3 a 5, pero solo comienza a leer cuando el anticodón sea de inicio, es decir, que tenga una metionina. Ahí comienzan todos los genes, con con el de inicio, el AUG, ¿ya? Y se pone en el sitio P. Después van añadiéndose al sitio A y estos se mueven así, como si fuera una máquina. Se van añadiendo y se mueven por estos tres espacios. Pero el que comienza todo es en el sitio P, la metionina. Ese es el primer aminoácido que le indica al ARNR dónde leer, dónde comenzar a leer, como la letra mayúscula que nosotros tenemos en los libros, ¿ya? Después se va yendo para acá, en este sentido, mientras vayan incorporándose más. ¿Listo? Así es como funciona. Y acá tenemos otra vez esto, es el mismo, no es solo que quiero que veas aquí el ARN, el ARNT que es en forma de trébol. Ajá, en una parte del trébol tiene el anticodón y en la otra, en el tallo del trébol, tiene el aminoácido. ¿Ya? Eso no se veía en las otras imágenes. De ahí es lo mismo, ¿no? Tiene que seguir leyendo y viendo cuál le corresponde a qué codón. Listo. Y ahí tenemos la tablita de codones. Como hay cuatro posibilidades, como hay cuatro bases nitrogenadas y tenemos que formarle en grupos de tres, existe 64 formas de hacer un codón. 64 formas de hacer un codón. Y cada codón me va a traducir en un aminoácido. Y solo tengo 20. Entonces, obviamente se me van a repetir. ¿Ya? No es necesario que te aprendas cuál codón es este, solo este. El AUG, eso sí tienes que saberte que es el que inicia todo, es el start para comenzar a leer. Y a veces saben preguntarlos cuál es el codón que termina la lectura. ¿Qué son estos de acá? Los stop. En inglés saben estar en otras páginas. ¿Ya? De ahí los otros no es necesario que te sepas ni los nombres de los aminoácidos ni qué codón va a codificar. Porque si te ponen algún ejercicio de esto, te van a poner esta tabla. Yo le di clases a un chico que iba a dar en España un examen de admisión y en los ejercicios estaba esta tabla. Cuando hicimos un examen de esas antiguas que siempre se consigue. Estaba la tabla y veía qué proteína se va a salir al final. Entonces solo tenía que ver cuál fue el codón que usó y cuál codificaba. No estaba tan difícil. Pero de ahí sí hay profesores cargosos que siempre preguntan cuál es el de inicio. ¿No? No, Augia me recuerda al